Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre el Conde de Saint-Germain, un personaje muy interesante e importante del siglo XVIII. Te pido tu apoyo y que te suscribas en este momento en que estamos hablando. Recuerda que dar es recibir. Recibe bendiciones y prosperidad ilimitada multiplicada por 1000. Este enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, fue conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. No se tiene exactamente registrado cuál fue el año de su nacimiento, pero se presume que en 1712 y que falleció en 1784. De su familia se sabe que fue hijo de Francisco Rákóczi II. Entre sus ocupaciones estaba la de compositor, diplomático, místico y filósofo. Algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctus Germanus, que quiere decir santo hermano. Otras fuentes creen que adoptó el nombre de la localidad de San Germano en el Tirol italiano, donde su padre tenía posesiones. Aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los Montes Cárpatos. Hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, y su primera esposa Teleki. A pesar de ello, su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 en Alemania. Su historia está escrita en la muy santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía. Ese es el único libro que escribió. Por lo tanto, los demás libros que se le atribuyen son apócrifos. Saint-Germain formó parte de la francmasonería, o sea, de la masonería alemana, aunque no fue contrario a la monarquía de Francia. Los consejos que dio en esta corte para tratar de evitar la revolución no fueron tomados en cuenta. El misterioso y enigmático conde de Saint-Germain, conocido como el maestro Ray Sol, dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII. Él frecuentaba las cortes europeas, trataba con los reyes y la alta aristocracia. Era muy respetado y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como su porte distinguido y su elegancia personal. Tenía un misterioso encanto, un gran atractivo. Fue muy apreciado por los reyes, altos personajes, por la nobleza en general, especialmente por el libertino Luis XV de Francia, Pedro el Grande y Catalina de Rusia. En 1758 ya era conocido en Francia y Rusia y en varias partes del mundo, defendiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se desconocía el origen de su fortuna, su nacionalidad y si tenía esposa e hijos. Era un hombre muy educado, elegante y noble. Se dice que hablaba a la perfección inglés, francés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencias, poesía, medicina, química, música y pintura. No permanecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando se cansaba se iba al Tíbet, a África o a Turquía. Se cuenta además que él era ambidiestro. Las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. El conde, que entonces tendría unos 30 o 40 años de edad, vestía de forma muy elegante y llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Es decir, este conde pagaba siempre con diamantes, llamando la atención de todos a su alrededor. Estando en Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en la ciudad de París donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain,
Según otras versiones, el conde de Saint-Germain aparece en Francia en 1758, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que había estado visitando en misiones políticas. De ese modo, en las crónicas de la Regence se encuentra escrita una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando él era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. Él decía: "Yo soy muy viejo", y lo señalaba sonriendo. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esa forma en toda una leyenda urbana de la época, y empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, entre ellos que había estado presente incluso en las fiestas de la boda de Caná en el tiempo de Jesús. Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. A finales de 1745 pudo haber sido arrestado en Londres, acusado de apoyar la causa de los Estuardo. Eso parece desprenderse de una carta oficial en la que se relata el arresto de un hombre extraño que se hace llamar conde de Saint-Germain. No dice a nadie quién es ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente. Algunos dicen que está loco. Tras ser sorprendentemente liberado, volvió a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más próximos a Luis XV y a Madame Pompidou, con la que se le llegó a relacionar íntimamente. En 1760, el rey de Francia le envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria para ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, sino que fue acusado por el duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis, quien lo acusó de conspiración contra Francia, lo que precipitó su huida. Según parece, en Holanda, bajo el nombre de conde de Surmont, amasó una gran fortuna vendiendo ungüentos, pócimas y preparados para combatir cualquier mal, incluso la muerte. Pero aunque las acusaciones de timador y conspirador le perseguían allá y allí donde fuera, se rumoreó incluso que precipitó las cosas para que el ejército ruso colocara en el trono a Catalina la Grande. Su natural disposición para la diplomacia le granjeó numerosos aliados en toda Europa. El conde de Saint-Germain se desenvolvía en altos círculos sociales. Al llegar a Francia y entablar amistad con el rey Luis XV y Madame Pompidou, ocasionó la envidia de los cortesanos y de una parte de la aristocracia, siendo perseguido por detractores como Casanova, el duque de Choiseul y el señor Duffy. Por esta y otras razones, el conde fue conocido en épocas y lugares distintos, con diferentes nombres como Marqués de Montferrat, Marqués de Aymar, Conde de Belmar, de Sotil, de Soltikoff, de Weldon, de Montecristo y de Saint-Germain, Caballero de Scunin, Messier Surmont, Zanoni y Príncipe Rákóczi. Entre algunas de las historias, muchas falsas o mal documentadas atribuidas a su tergiversada figura, tenemos las siguientes. En Holanda se dio a conocer como el conde de Surmont. Se dedicó a recoger dinero para construir un laboratorio para elaborar pinturas y colorantes, además de tratar el ennoblecimiento de los metales, o sea, de hacer alquimia. Reaparece más tarde en Tournai, en Bélgica, adoptando la identidad de Marqués de Montferrat. En 1768 se le sitúa en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande. Allí fue nombrado consejero del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas, y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso, haciéndose llamar general Weldon. Años más tarde, en 1774, se le sitúa en Nuremberg, con Carlos Alejandro y Margraf de Brandenburgo.
también con la intención de instalar otro laboratorio. Allí se presenta como el príncipe Rákóczi y conocido también como Saint-Germain. Luego partió en 1776. Se presenta en Leipzig ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick como francmasón de cuarto grado. En 1779 se presenta en la que sería una de sus últimas residencias, en Alemania. Documentos de Francia dicen que murió en la residencia del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Realiza una labor política de liberación en Rusia durante el reinado de Pedro III de Rusia y de Catalina II de Rusia. Inspiró a Adam Weishaupt en la creación de los Iluminados de Baviera y siguió de cerca sus movimientos al introducirse en la masonería. En la actualidad es tomado como un referente místico dentro de la Escuela de Metafísica Cristiana de Connie Méndez y en distintas doctrinas esotéricas. Si llegaste hasta aquí y te gustó nuestro video, por favor suscríbete, dale like y coméntanos qué te pareció este interesante personaje, el Conde de Saint-Germain, que es toda una figura a nivel de metafísica y de cosas también misteriosas. Así que bueno, te esperamos en un nuevo capítulo de nuestro canal Viajando en Familia.